Todos conocemos o hemos oído de nuestro más grande poeta y escritor peruano, uno de los grandes en la literatura universal, del cual muchas de sus obras se han traducido a diversos idiomas y estudiado en la Facultad de Literatura y Filosofía. Hablamos de César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo, el más grande poeta nacional, nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892, pero murió lejos de su patria, un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Vallejo laboró entre mayo y diciembre de 1911 como profesor en el pueblo de Ambo, en Huánuco. Esos fueron sus primeros años como docente. Luego, en 1913, entra a trabajar en el Centro Escolar número 241 en Trujillo, dando clases de botánica y anatomía. Posteriormente, en 1915 consigue trabajo como profesor de primero de secundaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tiene como alumno al destacado Ciro Alegría, donde después relataría cómo Vallejo mostraba su gran interés por sus estudiantes. Lo importante que podemos rescatar de la asombrosa labor como maestro de César Vallejo es su gran dedicación e interés que mostraba por sus alumnos, el tiempo y la pasión que dedicaba a ellos para que se superaran y sacaran a la luz su creatividad, porque él no solo impartía nuevos conocimientos, sino que también iba más allá. Se preocupaba por ellos, veía sus realidades y se daba cuenta de las distintas formas en las que vivían sus estudiantes, y hacía hacer que logren desarrollar mejor sus capacidades con estabilidad en sí mismos, por lo cual sería bueno que los maestros de hoy en día tomen como ejemplo la calidad de docente que fue César Vallejo, y así seguir ejerciendo una buena labor en la docencia. Paco Yunque, cuento del gran escritor peruano César Vallejo. Es el más conocido y antologado cuento. Recibe el nombre del protagonista infantil del relato, quien forma parte de las figuras emblemáticas de la literatura peruana. Vallejo, mediante su narrativa, tuvo el propósito de hacer una denuncia social hacia la lucha de clases, casos que actualmente se siguen evidenciando. Mediante este documental se difundirán los aspectos más relevantes que es necesario conocer de esta obra literaria. En el análisis tenemos que desmenuzar punto por punto el cuento, ya que debemos tener en cuenta muchos factores, como el tiempo, personajes, temas, subtemas. Encontramos los personajes principales, que vendrían a ser Paco Yunque, un niño provinciano que llega al colegio acompañado de su madre, que trabaja como empleada de la familia Greve. Él es un niño que tiene baja autoestima, pero es estudioso y respetuoso. Paco es violentado constantemente en el colegio por Humberto Grieve, quien es hijo del alcalde del pueblo. Este tiene un carácter violento y es posesivo. También es mentiroso y tiene malas costumbres de apoderarse a robar, como fue el caso de la prueba sobre los peces de Paco Yunque. Asimismo, encontramos personajes secundarios como Paco Fariña, Antonio Gresdes, los hermanos Zúñiga, el profesor, el director. Los escenarios donde se mueven los personajes vendrían a ser el aula de clases y el patio del colegio. En el cuento Paco Yunque, el narrador es omnisciente, una persona que narra las secciones de la obra. El narrador omnisciente permite el diálogo y las descripciones, sin interrumpir las acciones de la obra. Ese tipo de narrador sabe todo y puede penetrar en la consistencia de los personajes. El mensaje del cuento es de denuncia social. El autor ha escogido deliberadamente una escena que ocurre en una escuela, el acoso de un alumno hacia otro, lo que hoy llamaríamos bullying, pero que por entonces se consideraba como algo inherente a la formación del alumno, algo así como una experiencia necesaria para que se acostumbrara a lo dura que era la vida. Pero el autor
dejen claro que no se trata de un acoso común y corriente, sino que se origina de las diferencias socioeconómicas de los actores. El acosador es el hijo de los patrones y el acosado, hijo de los empleados de sus mismos patrones. En otras palabras, la víctima es el muchacho del agresor, y allí entra a talar la denuncia social que hace el autor. De igual manera, muestra una denuncia energética contra aquellas personas que, siendo de una jerarquía superior y con un nivel socioeconómico más elevado, abusan de los demás que están en nivel de subordinación o inferioridad material, maltratándolas psicológica y físicamente, sin interesarles en absoluto el tremendo daño que les ocasiona. El abuso del poder se remonta desde que el hombre existió. Nunca hubo igualdad social entre los hombres. Siempre el hombre que tiene poder y dinero se aprovecha del más débil, del pobre. El abuso del pudiente sobre el pobre, este problema que hasta ahora vemos en nuestra realidad social, ha sido motivo de denuncia y reclamo en muchos intelectuales peruanos, como lo vemos reflejado en nuestro cuento Paco Yunque. Esto nos hace reflexionar sobre cuánta injusticia y discriminación hay en el mundo, solo por el dinero, el color de piel o la posición social. Se aprovechan siempre el más poderoso del más débil o pobre. Para finalizar, de más está decir que el abuso de poder y la discriminación son problemas que deben evitarse. Debemos tomar conciencia sobre este tema y siempre debemos recordar que Dios nos hizo como somos y que todos somos iguales. No somos animales o esclavos de nuestra propia especie humana.